Comienza el texto del libro de la sabiduría, la primera lectura de este domingo, con estas palabras. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La persona que escribe esto está describiendo su oración, una oración donde ora y suplica a Dios para que le dé prudencia y le dé sabiduría, y Dios se las regala, obviamente. Cuando yo leí el texto al principio de la semana, yo me hice una pregunta y dije, ¿cuántas veces, Pedro, tú has pasado tiempo orando y suplicándole a Dios que te dé sabiduría y que te dé prudencia? ¿Saben la respuesta? No mucho. No sé ustedes. Pero generalmente nosotros no somos de los que les suplicamos y les rogamos a Dios que nos dé prudencia. Tú y yo casi siempre pedimos paz, definitivamente, pedimos salud, pedimos fe, pedimos muchas cosas, pero prudencia y sabiduría no creo que sea uno de los temas más repetitivos en nuestra vida de oración. El autor del texto obviamente conocía algo más profundo y sí, le pide a Dios sabiduría y le pide prudencia. Lo interesante es lo que sigue. Lo interesante es lo que él dice, que él prefirió la sabiduría, y voy a añadir también prudencia, porque las dos van juntas, que él prefirió la sabiduría y la prudencia a los cetros y a los tronos, y en comparación con ellas tuvo en nada la riqueza, que no se puede comparar con la piedra más preciosa, la sabiduría y la prudencia, porque todo el oro del mundo junto a ellas es simplemente un poquito de arena, y la plata es como barro en su presencia. Las tuve en más que la salud y la belleza. Prefirió esta persona la prudencia y la sabiduría a la salud y a la belleza. Y la prefirió a la luz porque su resplandor nunca se apaga. Y termina diciendo, todos los bienes me vinieron con ellas. Sus manos me trajeron riquezas incontables. La prudencia y la sabiduría. Yo cuando leí esto al principio de la semana, yo dije, aquí tenemos una persona rara. Le dice a Dios que él o ella, puede haber sido una mujer, prefería la prudencia y la sabiduría a tener salud. ¡Wow! Y prefería prudencia y sabiduría a tener dinero, a tener poder, símbolos del cetro y los tronos, que prefería tener sabiduría y prudencia a tener plata, porque la plata ante ellas son como el lodo, y dice que el oro ante ellas son como una arena, y que prefería la prudencia y la sabiduría a la belleza, como prefiero ser feo y ser sabio y prudente. Yo dije, wow, ¿qué hay aquí? Algo nos está diciendo Dios. El texto hay que ir entonces a las palabras, si no nos quedamos en muy superficial en el texto. Hay que ir a los orígenes de las palabras. Yo siempre las busco porque allí donde está la riqueza de un texto, en los orígenes. Y descubrí que la palabra prudencia es prima hermana de providencia, porque las dos significan en su raíz exactamente lo mismo. Prudencia y providencia significa en sus orígenes ver por adelantado, ir más allá y ser capaz de ver por delante de tu caminar y del mío. Y por lo tanto no me sorprendió que la persona prefiriera la prudencia, la capacidad de tener una visión de tu vida y de la mía en un futuro, imaginarnos qué viene, y por lo tanto construir el presente
alrededor de eso que percibimos que puede venir en el futuro, esa capacidad de ver por adelantado. Fui y busqué los orígenes de la palabra sabiduría y del latín sapiencia. Y la palabra sapiencia, que es sabiduría en latín, tiene su raíz en la palabra sapere, que significa saborear. La palabra sabor viene de esa palabra y es gustar. Incluso la palabra en inglés wisdom tiene su raíz también en wis o ways, que significa ver. Me di cuenta que la sabiduría tiene que ver con lo que hemos ido saboreando y gustando en la vida y lo que hemos estado viendo en la vida. Y descubrí que una persona sabia es una persona que ha visto mucho, que ha vivido mucho, que ha saboreado mucho en la vida. Y por lo tanto, la sabiduría es el fruto de la acumulación de todos nuestros sabores y gustos y todo lo que hemos visto en el camino y que en el fondo es un regalo de Dios. Una persona prudente y sabia que construye su futuro lo hace con el conocimiento que va adquiriendo en el camino por lo vivido, por lo saboreado, por lo visto, incluso por lo escuchado, y es también un regalo de Dios. Y me acordé que en casi todas las culturas del mundo, las personas a las que las comunidades reconocen como sabias y prudentes, ¿quiénes son? Las personas mayores. Las personas mayores. ¿Por qué? Porque son las que han vivido más tiempo. Han visto y han saboreado la vida y han aprendido de lo que han visto y de lo que han escuchado. Si tú ves a una persona mayor, y viendo a mis padres, y estoy seguro que conoces gente muy mayor, o posiblemente seas tú también una persona mayor, si hay algo que las personas mayores tienen bien consciente y lo viven profundamente, es que el tiempo, el cronos que le queda por delante ya es muy poco. Y te lo dicen, te lo articulan. Por lo tanto, la visión de lo inmediato es bastante clara, porque ya el espacio de tiempo que queda es pequeño. La gente mayor, cuando las escuchas su sabiduría, una de las cosas que te comparten siempre es: la vida es un regalo. Y eso es parte de la tradición bíblica. La vida es un regalo, es el tiempo es un lujo y es un regalo. Y la persona sabia sabe que no se puede desperdiciar. ¿Por qué digo eso? Cuando tú lees este texto que leímos de Marcos, lo leemos en Mateo. Mateo tiene una palabra que describe la condición de este hombre que le va a pedir a Jesús que qué es lo que tiene que hacer para tener vida eterna, vivir sin tiempo, básicamente. ¿Se acuerdan cuál es la palabra que Mateo añade? Un joven. Mateo dice que era un joven. Marcos no habla de la edad de la persona. Un joven. Y yo me puse a pensar, si recuperamos esa palabra del Evangelio de Mateo, la colocamos en Marcos, creo que lo que esta persona tenía era, o no tenía, mejor dicho, era el conocimiento de que el tiempo se acaba. No tenía esa experiencia todavía del cronos, que el cronos tiene fecha de expiración. Cuando tú y yo éramos jóvenes, nunca pensábamos que el tiempo se iba a acabar. A medida que el cronos va avanzando, nos vamos dando tiempo, nos vamos dando cuenta que sí se acaba. Y como este joven, asumiendo que el de Marcos también era joven, este joven no tiene sentido de la finitud del tiempo.
Por lo tanto, se da el lujo de desperdiciarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando de verdad tú quieres algo, si esta persona de verdad quería vida eterna, y le pregunta a Jesús qué es lo que tengo que hacer, cuando uno quiere algo de verdad, uno toma opciones para adquirir eso que uno quiere de verdad. Pero lo tiene que encontrar que eso que uno quiere es realmente relevante, que realmente tiene un significado profundo y que ante todo vale la pena. Porque aquello que tú y yo queremos, que es relevante, que tiene un significado profundo y que vale la pena, y entonces estamos dispuestos a pagar el precio. Y esta persona, asumiendo que es joven, no estaba dispuesto todavía a pagar el precio por la vida eterna. No quería hacer aquello que Jesús le pedía hacer, que era muy difícil, que era un tremendo sacrificio, que era vender todas sus riquezas, y el texto dice que tenía muchas, el dinero dárselo a los pobres y en una libertad absoluta de no poseer, entonces seguir a Jesús y así adquiriría vida eterna. No estaba dispuesto a pagar el precio, todavía tenía tiempo. A mí eso se me quedó muy grabado en la mente. Me doy cuenta y te das cuenta que el tiempo es el gran regalo de Dios. Hay un texto que se tiende a leer mucho en los funerales y es una pena que se haya quedado excluido para la misa funeral, que es del libro de la Eclesiastés. ¿Te acuerdas? Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para regar, un tiempo para recoger, un tiempo para amar, un tiempo para odiar. Hay un tiempo, pero el tiempo tiene un límite y el tiempo se acaba. La prudencia que pedimos hoy es la capacidad de ver un poquito más por delante de nosotros. La sabiduría es ese conocimiento interior que no viene de algo que leí, sino viene de la experiencia vivida y que es un regalo de Dios que me permite distinguir aquello que es permanente y de aquello que es transitorio y por lo tanto me da la chispa para poder tomar decisiones mejores en mi camino. Esta persona del Evangelio no tenía prudencia, no entendía que el tiempo se acababa. Y esta persona del Evangelio tampoco tenía sabiduría porque al final decidió escoger aquello que la polilla se come y el óxido corroe. No escogió lo mejor porque pensaba que todavía tenía tiempo y porque no había procesado las experiencias de su vida. A mí estos dos textos me lanzaron a preguntas que todavía las estoy procesando. Y creo que va a llevar tiempo y las comparto contigo. La primera era, si a estas alturas del campeonato tú y yo podemos decir que somos gente prudente, que somos gente que podemos ver un poquito más allá de lo inmediato y decir, wow, voy a hacer decisiones basado en aquello que veo un poquito más por delante. Me hice la pregunta si en este momento de mi caminar y del tuyo hemos ya vivido tanto, hemos saboreado tanto y hemos visto tanto que podemos hacer mejores decisiones hoy que quizás hace 10 años atrás. Me hice la pregunta de que si en estos momentos de mi vida, y pregúntala tú también, si acabamos de entender que el tiempo es un lujo, que es un regalo inmenso y que se termina. Acabo de entender yo que el tiempo es un don inmenso de Dios que no puede ser desperdiciado. Pero la pregunta que a mí más me sacudió y con la que estoy todavía lidiando y te la comparto a ti para que te la preguntes también es, ¿hasta dónde tú y yo, cada uno por su cuenta, está dispuesto a arriesgar y perder por adquirir la perla de gran valor que se llama Jesús? Esa pregunta a mí me sacudió mucho. ¿Hasta dónde, Pedro, estás dispuesto a soltar por adquirir una relación profunda, duradera
con Cristo al punto que transcienda hasta tu propia muerte. ¿Hasta dónde? Me di cuenta que la respuesta a esa pregunta va a responder las demás. Es la respuesta a esa pregunta: ¿hasta dónde estoy dispuesto a perder y arriesgar por tal de seguir fielmente a Cristo, tú y yo? La respuesta va a decir si realmente somos ya personas sabias y si realmente somos personas prudentes. La respuesta a esa última pregunta. Así que le pedimos hoy al Señor que nos ayude a crecer en sabiduría, saber procesar todo lo vivido, todo lo escuchado, todo lo que hemos visto, procesarlo a la luz de su Espíritu y que Él lo transforme en esa capacidad profunda de decir: ya a estas alturas ya sé y puedo tomar mejor decisiones y tener mejor discernimiento. Le pedimos hoy al Señor la gracia de ver un poquito más allá que lo inmediato, tener una visión, tener la prudence, la providence, ver más allá y por lo tanto también hacer decisiones alrededor de esa experiencia. Que el Señor nos ayude a escoger la mejor parte, que es seguir a Jesús pobre y crucificado.